Bienvenido Espíritu Santo de Dios. Anhelo tu presencia, Espíritu Santo, porque sin tu presencia es imposible la revelación. Y sin la revelación es imposible la interpretación correcta de la palabra y por ende la edificación a nuestra vida. Por eso te pido que nos des un mensaje que edifique nuestra vida, que hable en el momento oportuno a nuestro corazón y que llene cada una de las expectativas, no del hombre, sino de Dios, que espiritualmente quiere edificar nuestra vida, nuestra alma y nuestro espíritu. Y en ese deseo y bajo esa petición, anhelo transmitir un mensaje fundamentado bíblicamente en Éxodo, capítulo 34 y versículos 27 al 32. Y dice la Escritura: y Jehová dijo a Moisés: escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches. No comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía, después que hubo hablado con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y aquí la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. Entonces Moisés los llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, y Moisés les habló. Después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y esta palabra es una palabra muy importante a la hora de entender el rol, el papel y el procedimiento que Dios quiere para nosotros a la hora de establecernos lo que ciertamente, de acuerdo a su voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta, Él quiere que hagamos en cada una de nuestras vidas. Muchos anhelamos el conocer el proceder de Dios para con nosotros. ¿Qué quiere, Señor, que hagamos? ¿Cómo quiere que lo hagamos? Pero la palabra está claramente establecida, y Éxodo 24, versos 27 al 32, nos enseña varios principios en el Espíritu de Dios en esta preciosa mañana. El primero de ellos es que Moisés era el sacerdote, que Moisés era el líder y era el ejemplo y era ciertamente el escogido por Dios. Moisés no era un hombre cualquiera. Moisés, sin importar cuántos errores tenía, sin importar cuántas falencias o cuánta debilidad pudo tener en su camino, Moisés fue el hombre escogido por Dios a través de la conversación de su presencia representada en una zarza de fuego. Fue el hombre que Dios escogió para dirigir a su pueblo. Y creo que a veces no identificamos lo de Moisés. No identificamos que hay gente que Dios ha escogido con un propósito perfecto para poder ser los sacerdotes, para poder ser los líderes y para poder ser los voceros de Dios para nuestras vidas. Después de ello dice la Escritura claramente que Moisés tuvo algo poderoso, y fue que él buscó la intimidad con Dios. Y que no solamente buscó la intimidad con Dios, sino ejerció y practicó herramientas espirituales. Dice la Biblia que él fue al monte de Sinaí y luego buscó la presencia de Dios. Y que allí estuvo 40 días y 40 noches y finalmente ayunó. Dice que no comió pan ni bebió agua, y que escribió en las tablas del pacto los 10 mandamientos. Y esto nos enseña algo más, y es que cuando nosotros tenemos un llamado de Dios y lo entendemos, todos los días y a cada momento tenemos que buscar la presencia de Dios, ejercitar las herramientas espirituales, no buscar un ayuno, una vigilia, un tiempo de intimidad con Dios en la madrugada, solamente de vez en cuando lo necesitemos, sino todo el tiempo. Porque Moisés lo hizo, y fue habiendo hecho esto, es decir, habiendo buscado la presencia de Dios y habiendo absteniéndose de comer alimento, es decir, de ayunar de alguna manera. Fue cuando Moisés recibió, dice la Biblia, la revelación de Dios y pudo escribir en las tablas del pacto los 10 mandamientos. Y eso es algo más que nos enseña el Señor. Si no buscamos su presencia, si no anhelamos la intimidad con Dios y no la practicamos,
y no ayunamos, y no vigilamos, y no practicamos y ejercitamos las herramientas espirituales, la revelación del Padre no estará de lleno con nosotros. Ahora, hay otro punto importante que el Señor establece allí, y es que Él bajó y descendió del monte con las piedras del testimonio, y dice la Biblia que Él habló algo importante. Dice que Él habló a todos los príncipes de la congregación y volvieron a Él, y Moisés les habló, dice el verso 31. Y el 32 dice que después se acercaron todos los hijos de Israel, a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinaí. Y esto nos deja la tercera enseñanza en esta mañana preciosa. Y es entender que no solamente hay gente, hay hombres llamados de Dios, con ministerio, con propósito, escogidos por Dios para ministrar su pueblo y para poder dirigir su pueblo, sino que también estos hombres que queremos ser pastores, que queremos ser líderes, o que ciertamente ya lo podemos estar haciendo. Tenemos que entender que eso nos implica una responsabilidad de buscar su presencia, de buscar su revelación. Pero hay algo más importante, y es que aquellos que quizás dicen, no, este mensaje no es para mí. Yo no soy pastor, yo no fui llamado a ser pastor, yo no fui llamado a ser líder. Entonces a ti te corresponde la tercera enseñanza de esta mañana. Y es entender que tú debes identificar que en tu vida Dios ha puesto Moisés. Ha puesto un Moisés, o quizás varios Moisés. Quizás un pastor, una pastora. Quizás un líder de tu ministerio en el cual ejerces, si lo puedes hacer y si tienes el privilegio de servirle al Señor. Pero tienes que entender que hay Moisés que Dios ha puesto y que han buscado su revelación, pero esos Moisés son puestos por Dios para que una vez salgan de su presencia, vengan a ti y te hablen de lo que Dios les ha revelado. Mira qué violenta es esta palabra. El verso 31 y 32 dice que Moisés llamó, y Aarón y todos los príncipes de la congregación volvieron a él, o sea, obedecieron al llamado de Moisés. Y Moisés les habló. ¿Qué les habló? Lo que Dios le había revelado en intimidad. ¿Qué hizo luego? Acercó a todos los hijos de Israel y les mandó lo que Jehová les había dicho que hicieran. Es decir, que yo quiero que entendamos que hay Moisés en nuestra vida, que ciertamente Dios llama a nosotros para que nos hable. ¿Por qué? Porque han buscado la intimidad. ¿Por qué? Porque han recibido la revelación. Luego no hay que tomar lo que los Moisés nos hablan como algo personal o algo que siempre me martilla mi corazón, sino por el contrario, la alegría y el gozo de entender que si es la palabra de Dios ha edificado mi vida, tiene que transformarme, tiene que ser algo que impacte mi corazón y que exhorte mi espíritu. Por eso tenemos que identificar ello, y es que hay gente escogida por Dios, que busca la intimidad y que ha sido puesta por Dios para transmitirnos lo que Él quiere, pero también para que nosotros lo tomemos, lo obedezcamos y podamos cumplir la voluntad de Dios, la cual es buena, es agradable y es que es perfecta. Que Dios bendiga tu vida de una manera especial y que te enseñe a edificar tu vida, identificando quiénes son los Moisés, qué hacen los Moisés a bienestar para ti, que no es otra cosa que buscar la presencia de Dios y traer la revelación, y que obedezcas lo que no Moisés, sino Dios te habló a través de eso Moisés. Dios te guarde en esta mañana especial.